Bienvenidos supervivientes, soy Ángel y esto es El Último Búnker. Camiseta nueva, chapa y pintura hecha y nueva reseña. ¡Empezamos! Pues vale, ¿por qué no? Galicia, Doña Emilia Pardo Bazán, el determinismo, los galleguismos... Oh, perdón, me habéis pillado con mi guión porque ayer estuve escribiendo lo que iba a hablar en esta bonita reseña y en algún momento de la tarde me volví loco y escribí 9 páginas de guión. Así que este vídeo probablemente sea eterno, no lo va a ver ni el tato, pero... y lo bien que me lo voy a pasar. Y alguno dirá, uy, sí lo he visto, ha sido muy interesante, pero yo sabré que será mentira, porque las estadísticas pondrán que lo han visto medio minuto. Yo lo voy a saber. Bienvenidos una vez más a El Último Búnker, soy Ángel y hoy vamos a hablar, pues, de Los Pazos de Ulloa y os traigo para ello esta edición recién sacada por Alianza Editorial. Conmemoración del centenario de Doña Emilia Pardo Bazán, que será el año que viene. Pero antes de empezar, recordad, como siempre, que me tenéis en Twitter, en Instagram, donde podemos hablar de lo que queráis. Cine, televisión, música, Los Pazos de Ulloa. También recordaros la apuesta que he hecho, que si llego a 300 suscriptores antes de que acabe el año, me he visto de espartano, concretamente de Leónidas. No, sigo sin saber si es un aliciente o algo que echa para atrás, pero bueno. Ahí está el reto. Recordaros por último que si os gusta lo que hago tenéis abajo en la descripción un enlace a mi Ko-fi donde si os mola todo esto, pues podéis invitarme a un café, o a una cerveza, o a un té, a lo que queráis. Y diréis, Ángel, ¿no leíste Los Pazos de Ulloa hace más de un mes? Sí, es verdad. He tardado un montón en leerlo, de hecho tenéis mis primeras impresiones en el vídeo de la I, y ya os dije lo que me pareció increíble. Pero yo también pensaba lo mismo, digo, joder, después de tanto tiempo no me va a salir bien la reseña. Bueno, así que creo que con el tiempo se me ha temperado un poco las emociones y ya puedo hablar un poquito mejor de esta obra. Así que estuve investigando y preparé algunas cositas para poder contaros. Bienvenidos a una nueva edición de Ángel de Clásicos. Y para empezar quiero hablaros de esta edición tan bonita de Alianza Editorial que ha sacado con Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, esa segunda parte que cuenta, que yo aún no he leído porque en el club de lectura ya sabéis que solo leímos Los Pazos de Ulloa porque no teníamos ni idea de que existía La Madre Naturaleza. Y es una edición así, pues tiene esta cubierta tan elegante. El diseño de cubierto es de Elsa Suárez Girard y la imagen es de Photostock, bueno, es bueno decirlo. Me he echado en falta una pequeña introducción. Yo pensaba que esta edición tan bonita, teniendo en cuenta que además es para el centenario, que es el año que viene, pues pensé que tendría una introducción o algo. Eso me ha dado un poco de pena, pero bueno. Es un cartoné baratito, creo que son 13 euros estas ediciones. Pero está muy guay. Y bueno, pues incluye eso, las 2 novelas de Los Pazos de Ulloa. Porque eso estaríamos hablando del centenario de su fallecimiento, 2021. Así que bueno, esta edición poco más os puedo decir, es muy elegante, muy bonita, me la he comprado porque ya sabéis que yo lo he leído de otro libro, de otra edición, pero así para poder tener La Madre Naturaleza y más aún tenerlos juntos. Ahora voy a hablar un poquito de lo que he investigado sobre Doña Emilia Pardo Bazán, no voy a meter mucho en su vida, solamente algunos apuntes. Todas las fuentes que he utilizado las vais a encontrar abajo para que podáis, si os interesa, pues aprender más. He leído un par de artículos por encima, he leído sobre todo en la página de Cervantes Virtual, miré la Wikipedia, que es la que me llevó a varios de los artículos más interesantes. Doña Emilia Pardo Bazán nació el 18 de septiembre de 1851 en La Coruña. Esta ciudad la llamaba en sus novelas La Marinera. De una familia pudiente, ya lo sabéis, ella es condesa, recibe una educación esmerada. Es verdad que no es una educación muy reglada, porque es un poco descontrolada, pero bueno. Incluso estudiar en Madrid, gracias a que su padre, miembro del Partido Liberal Progresista, pues está allí en muchos inviernos. Desde los 8 años lee mucho y a los 9 escribe sus primeros poemas. A la edad de 15 años publica por primera vez en el Almanaque de la Soberanía Nacional, que era un periódico que pertenecía al partido de su padre, el Liberal Progresista. En 1868 se casa y además ocurre la Revolución de Septiembre, la septembrina. Buscad abajo, no pienso contaros de qué va esto. En el año 73 del siglo XIX, toda la familia sale de España durante algún tiempo y ella empieza a interesarse por leer a autores de otros países, en su idioma original, en francés, en italiano, en inglés. Así que empieza
a interesarse por aprender idiomas. En 1876 nace Jaime, su primer hijo, y en 1881, gracias a Francisco Giner de los Ríos, que os sonará por la Institución Libre de Enseñanza, publica su primera antología poética que se llama, pues eso, Jaime, como su hijo. Aunque considera la novela un género menor, en 1880 publica su primera novela. Aquí lo tenéis. Se decide porque empieza a leer a los autores contemporáneos y dice, ah, pues yo también quiero. Importante también en 1881 que publica Un viaje de novios, donde en su prólogo cuenta sus impresiones sobre el naturalismo y además escribirá varios artículos durante esos años bajo el epígrafe de La cuestión palpitante. Durante todos estos años no solamente funda varias revistas y la Biblioteca de la Mujer, sino que trabaja, escribe artículos, viaja a diferentes países y escribe sus diarios de viajes, además de escribir también artículos, ensayos y muchísimos cuentos, más de 600. Afortunadamente para ella fue una mujer que fue reconocida tanto en lo cultural como en lo social como en lo religioso, teniendo premios y recomendaciones de todo tipo. El 12 de mayo de 1921, que el año que viene se cumplen 100 años, fallece. Tras una vida pues llena de aventuras, por así decirlo, y una vida social relativamente bastante disoluta. Y para lo que os recomiendo que veáis el vídeo de Trotalibros, creo que lo puedo poner aquí, sobre su tórrida relación con Benito Pérez Galdós. Pero vamos, aparte de sus amantes y todo, hay muchísimo más que contar porque tuvo una vida muy intensa, escribió 600 relatos, luchó y defendió los derechos de las mujeres, conoció y debatió con los diferentes autores de la época. La verdad es que fue una mujer de lo más interesante. Está de actualidad, por lo que os digo, porque el año que viene será el centenario de su fallecimiento, habrá conmemoraciones tanto de la Biblioteca Nacional como del Instituto Cervantes, será el año de Bazán seguro, y también porque por fin los ocupas van a salir de su casa. Y la sinopsis de Los Pazos de Ulloa es la siguiente. Julián, un joven párroco, llega al Pazo de los Marqueses de Ulloa para sustituir al viejo abad. Cuando llega se encuentra con que el edificio y sus habitantes están en plena decadencia. No hay orden, no hay limpieza y las cuentas están descontroladas. Todo se ha vuelto salvaje y Julián tendrá la labor de tratar de que vuelva tanto la casa como sus habitantes al buen camino. Os quería leer una cita de Los Pazos, que es esta. La verdad es que el archivo había producido en el alma de Julián la misma impresión que toda la de casa. La de una ruina vasta y amenazadora, que representaba algo grande en lo pasado, pero en la actualidad se desmoronaba a toda prisa. Vale, esa frase también podría valer como sinopsis porque explica muy bien lo que nos encontramos cuando vemos Los Pazos de Ulloa. Julián llega, y además como es un hombre de ciudad, su primera escena es casi cayéndose del caballo, para que os hagáis una idea. Se encuentra un pueblo, una zona rural muy asalvajada, que el habla es muy extraño para él. Incluso el marqués, que se supone que es una persona ilustre e ilustrada, está mucho más asalvajado de lo que cabría esperar, ¿no? En una persona noble. Cuando llega él, tan devoto, tan moderno, digamos, para él todo esto es como una aberración. Lo que se propone es traer a Dios a Los Pazos, porque cree que casi, aunque no lo dice, casi dice que Dios ha abandonado esa zona, y además un poquito de civilización. Por eso su objetivo será cuidar la hacienda. Uno de sus primeros trabajos será intentar arreglar el archivo, como en la cita que os he contado, y luego para domesticar de nuevo al marqués le casará con una chica de ciudad muy apañada para que controlar un poquito esos bajos instintos. ¿Lo conseguirá? ¿Spoiler? No. Ya os he contado de qué va un poquito Los Pazos de Ulloa, entonces ahora me gustaría contaros qué temas tratan Los Pazos de Ulloa, que además esto me sirve para contaros un poquito más de la historia. Uno de los temas principales de Los Pazos de Ulloa es la vida rural y su lucha o su incompatibilidad con la vida urbana. Con vida rural hablamos de una vida de aldea y con vida urbana podemos incluso hablar de una vida de campo, de pueblo, no de un pueblo, de una ciudad, porque realmente estamos hablando del siglo XIX, hay ciudades, pero muchos de estos personajes no viven en Madrid, no viven en la gran ciudad tampoco. Esos dos conceptos son irreconciliables, mientras que la vida rural nos habla de que el campo es salvaje, algo incontrolable, que contamina todo lo que toca, lo asalvaja. El tío del marqués, don Manuel Pardo de la Laje, habla de su sobrino, dice que el campo lo ha silvestrado. Por otro lado, el mundo urbano, que por ejemplo aquí se representa en Santiago de Compostela, es la civilización, es el orden, la limpieza en la ciudad,
los preceptos religiosos se llevan al pie de la letra, aparentemente. Una lucha entre el orden frente al caos. Lo representa muy bien cuando llega Julián al Pazo, como todo está, pues, hecho polvo. Los muros están en las últimas, en las plantas y las hiedras están conquistando la piedra. El archivo del que os he hablado antes, básicamente es un vertedero. Los sirvientes, que son Primitivo y Isabela, hacen y deshacen por el Pazo como si fuera su casa. Esto es algo que, claro, a una noble como doña Emilia Pardo Bazán escandaliza, ¿no? Aquí entramos en un segundo tema, que es el de la aristocracia caduca. El marqués, incluso su tío y muchos otros personajes nobles que aparecen en la obra están en la miseria. Viven de la gloria del pasado, porque claro, un noble no puede trabajar, porque es innoble. Es de una categoría superior. Es mejor morirse de hambre, pero con honra. Entonces aquí vemos varias veces las casas de gente muy emperifollada, muy elegante, muy todo, pero luego su casa se cae a trozos. De hecho hay un caso en el que se sienta en un sofá y lo rompe. El Pazo está igual. Don Pedro Moscoso, que es el supuesto marqués, vive como si siguiera siendo un rey, pero apenas tiene por aquí. Y encima Primitivo, que hace y deshace, sisa el dinero del Pazo. Y eso de sisar me lleva al siguiente tema, que es la corrupción y el caciquismo. Otra de las denuncias de esta novela, que al final es una novela realista y la novela realista servía de denuncia, es el tema del caciquismo. Así resumidamente, básicamente el cacique es una persona con un cierta posición, no siempre económica, porque no le hace falta, pero sí que puede controlar a través de la violencia o de sus intereses económicos y políticos los votos de una zona. Entonces, se crea una serie de redes clientelares que obligan a la gente a la hora de votar a votar a su candidato. Esto es una cosa que es desde el siglo XIX, cuando cae Isabel II, la revolución de la septembrina, incluso hasta los años 70, esto ha ocurrido en España. Os animo a buscar información porque también es bastante interesante. Emilia Pardo Bazán denuncia, y aquí hay unos capítulos, realmente los últimos del libro, bastante aburridos. Ese es su punto negativo, en el que habla de cómo el cacique se reúne con un noble, con un religioso, y cómo deciden, pues hay que hacer esto, tal o cual, esta gente me está molestando, vamos a mandar a alguien para que haga X. Y se habla de los dos caciques, el liberal y el conservador, más o menos, que hacen lo mismo, porque de hecho no hay diferencia, y cómo consiguen o no controlar y decidir el resultado de las elecciones, o por lo menos en esa zona, que los representantes que salgan sean los que interesan a uno o a otro. Esto es básicamente una consecuencia de toda la inestabilidad del siglo XVIII-XIX. Las guerras carlistas, las diferentes revueltas, alguna revolución que otra. Más allá de los temas, podríamos hablar un poquito del estilo de la obra. Tengo por aquí mis apuntes. Estamos en una obra que siempre se ha catalogado dentro del naturalismo. Es un movimiento del siglo XIX fundado por Hermín Solá. Es un derivado del realismo. Habla de que todo tiene que ser objetivo, de que hay que mostrar tanto lo bueno como lo malo, pero también habla de un cierto determinismo, de que si has nacido en el campo, ahí te quedas para siempre. Entonces esa parte es la que no coincide con el estilo de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán sí defiende el naturalismo, de hecho habla de ello en La cuestión palpitante. Sí que lo abraza, pero no lo acepta del todo. Podríamos decir el gusto por lo escabroso del naturalismo. A Emilia Pardo Bazán no le gusta, entonces esa lo descarta. También todo lo que considera pues casi herético, también tengo un artículo sobre esto que os dejaré abajo, lo rechaza, ¿no? Pues entonces para ella no deja de ser cristiana, católica, entonces todo lo que sea en contra de la palabra de Dios o en contra de los dogmas de la fe, como que lo echa. Entonces sí, le gusta el naturalismo en cierta parte, pero está más cerca del realismo. La historia está narrada por un narrador omnisciente que no deja nada fuera, cuenta tanto lo bueno como lo malo, lo vulgar como lo bonito. Contarlo, además, no solamente sin obviar nada, sino sin meter la opinión del narrador, que eso es en lo que yo creo que también peca un poco la autora, porque en algunos momentos sí que se deja entrever su opinión, no solamente a través de lo que dicen los personajes,
ellos se dejan en ridículo a sí mismos porque cuentan sus cosas positivas, también las negativas, sino que en algún momento el narrador abandona esa objetividad. Una parte del estilo es muy importante, es eso, los galleguismos. Es muy interesante porque el habla rural que se usa en esta obra no es real, sino que es un gallego inventado o artificial creado por Emilia para que se pueda entender, porque ella quería que fuera lo más realista posible, volvemos al realismo, pero a la vez quería que en Castilla o en Madrid la gente lo entendiera sin tener que hacer una traducción de la obra. Así que hace una especie de conversión del gallego acercándolo al castellano. Eso es bastante interesante porque se esfuerza en hacer que esa obra sea comprensible sin perder el punto de vista de cómo se habla en esa zona. A lo mejor quizás algún gallego que me esté leyendo dirá, pues eso no es gallego. Pues no, no es gallego, pero sí que se parece lo suficiente para que te metas en ese ambiente. Ese galleguismo no aparece solamente en la obra en la boca de los personajes, sino que también el narrador en determinados momentos lo utiliza, porque claro, tiene que describir realidades que a lo mejor no existen fuera de Galicia. Y también otra cosa muy interesante de esta obra es que en determinados capítulos de la obra abandona ese realismo y abraza para mí un poco el romanticismo, aunque ya estaba superado, y la novela gótica. El párroco Julián tiene una pesadilla, aparece una araña y en otro momento, y en el segundo capítulo, tanto Nucha, que ya os hablaré de ella, de Marcelina, la mujer del marqués, y Julián bajan a buscar un cofre al sótano y se encuentran con que de repente la situación es oscura, opresiva, incluso la naturaleza interviene. Estamos hablando de que pasamos del realismo a hablar de temas casi sobrenaturales, porque hay una araña terrible, don Julián menta un santo y la araña se detiene, ¿no? Es como, ha habido como algo mágico, sobrenatural, que no tendría cabida en una obra realista. Estamos hablando también de que cuando bajan al sótano, nos empieza el narrador a hablar de que los muros son oscuros, que la naturaleza los ha conquistado, de que además están hablando y suena un trueno, o sea que la naturaleza interviene en las cosas de los humanos, y eso no es típico de este tipo de novelas. Entonces como que se pone a mí me gustó un montón ese punto casi sobrenatural, diríamos, en el que la situación se vuelve tan oscura, tan densa, tan opresiva, que yo creo que además nos está adelantando un poco el trágico final. Y entonces me sorprendió mucho y dije, joder, cómo me gusta esto, ¿no? Pasa del realismo a algo mucho más oscuro y sorprende y es muy muy interesante. Y también este dato no me di cuenta yo, fue Olga del Club de Lectura Sinopsis Compartida, que dijo durante el parto que Marcelina se queda embarazada y da a luz al hijo legítimo de don Pedro. Don Julián se pasa días rezando con una devoción y un fanatismo rayano en la locura, que casi estamos hablando de un ritual mágico. Él le suda, intenta invocar casi a Dios para que haga que ese parto vaya bien. Entonces, y hay otra escena en la que una mujer echa las cartas y que también hablan de lo que va a pasar en el futuro. El narrador sí entra en ese juego de leer las cartas y de creerse lo que esas cartas cuentan del futuro. Brevemente os quiero hablar también de los personajes. El principal, el primero del que se nos habla es Julián, un párroco muy jovencito que viene para sustituir a Álava, que ya se jubila y se encuentra con que, bueno, al ser de ciudad, todo esto es como muy extraño para él. El narrador nos dice que es de carácter linfático, por lo tanto que como que enseguida se escandaliza, enseguida se asusta con lo que ve. A la vez es un personaje muy devoto, muy creyente. Nos cuentan que es difícil que flojeen en la fe. Y por tanto, cuando llega a esto, se encuentra todo lo contrario a lo que él se esperaba. Se esperaba un pazo glorioso, se esperaba que el marqués fuese un hombre de gran porte, y lo que se encuentra es a un mundo casi asalvajado, primitivo, que pues eso, le espanta un poco. Y el objetivo de don Julián será que el marqués vuelva al redil, primero limpiando el archivo, luego intentando que se deshaga de Primitivo y su hija, y luego haciendo que se case con una chica de ciudad, muy civilizada y muy arreglada, para que vuelva la gloria a la casa de los marqueses de Ulloa. Don Pedro Moscoso es el siguiente personaje importante, que es este marqués de Ulloa, que vive aislado y embrutecido por sus compañías. Primitivo, que es su siervo, su criado, le ha comido un poco la cabeza y le ha hecho que abandone sus maneras de noble.
muy orgulloso, muy altivo, pero él sigue viviendo como si fuera la Edad Media y se dedica a cazar y poco más, a jugar a las cartas en alguna ocasión. La economía le da un poco igual, se la deja a Primitivo para que lo controle y luego se la dejará al cura, al párroco, para que haga, pues eso, para que intente hacer lo que quiera, pero que a él le da un poco igual. El personaje que mejor representa lo primitivo y lo salvaje del campo es precisamente Primitivo, el criado de Don Pedro, que al final, más que criado, es casi dueño del Pazo porque hace y deshace como él quiere. Sisa el dinero, como ya os he comentado, tiene a su hija de cocinera, decide cuándo se hacen las cosas y además trabaja con el cacique local. Es una persona violenta y agresiva y cuando se da cuenta de que don Julián, el párroco, puede cambiar lo que está sucediendo, está a punto de atentar contra su vida. Otro personaje relevante que se nos presenta nada más empezar es Sabela, la hija de Primitivo y amante de Don Pedro, con el que tienen un hijo llamado Perucho, o sea, Pedro Pequeño, porque tiene como 4 o 5 años y que en la primera escena nos enseñan cómo emborrachan al pobre niño. Hace de ama de casa, pero básicamente se dedica solamente a cocinar. Y utiliza la cocina como su reino un poco, porque trae a otra gente del pueblo, también hace un poco deshace. Y controla, entre comillas, a Don Pedro pues a través del sexo. Es una relación muy tóxica porque Don Pedro, a pesar de que no quiere casarse con ella ni nada, sí quiere que esté bajo su mano, porque cuando la descubre que ha estado bailando con un gaitero, la golpea. Julián, cuando la ve, la describe como feísima, muy gorda, muy grande, muy desagradable para su gusto. La condena no solamente por su actitud, sino por cómo es, ¿no? Aunque antes de conocerla casi la está condenando, pero bueno, porque va como muy descocada, con poca ropa, intenta provocar al cura, junto con Perocho, que también es un personaje que está salvajado y asilvestrado. Es un niño que va por ahí sin zapatillas, corre por todos lados, roba los huevos sin que nadie se entere, los vende. Este niño evolucionará un poquito porque pasarán los años y crecerá y se le verá en un momento un poquito más listo, ¿no? Y de hecho incluso protegerá a su pequeña hermanita. Y el último personaje del que os quiero hablar es de Marcelina, también llamada Nucha, que es la hija de don Manuel de Pardo de la Laje, que es el tío de don Pedro. Cuando Julián ve que allí no puede hacer nada, decide que tiene que conseguir que don Pedro se case con una mujer, una chica de ciudad muy ordenada, muy civilizada, una noble, evidentemente. Así que le lleva a Santiago a ver a su tío, que tiene 4 hijas. Y dice, venga, vamos a tal. Y entonces al principio al marqués le entusiasma la idea, salir un poco de los Pazos, y van a ver al tío. El tío es su otro noble, miembro también de un partido, creo que liberal, pero también está un poquito de capa caída, entonces está deseando deshacerse de las hijas para así poder sacar un poquito más de dinero y pues eso, empezar a controlar y a volver a tener más posición. Una de las hijas es esta Marcelina, que es básicamente la ama de la casa. Lleva las cuentas, limpia y lleva toda la casa con una gran pasión y una gran devoción, pero es que además lo hace bien. Es la única hija que don Manuel no quiere colocar, porque además va a tener herencia, ya que su madrina no tiene herederos legales. Se interesa por una de esas mujeres, pero Julián le convence de que se case con Nucha o con Marcelina, porque piensa que es la más devota, es la más sana en el sentido religioso y moral, así que cree que va a ser la mejor elección para llevársela al Pazo y así pues que ese Pazo vuelva a la gloria anterior. Aquí veremos también mucha crítica, este es otro de los temas que podemos haber hablado, mucha crítica feminista por parte de doña Emilia, porque cuando habla de las 4 hijas, básicamente lo que nos está diciendo es que don Pedro va a un supermercado a buscar mujer. Siglo XIX, ¿vale? La naturaleza es tan salvaje y hay tanta oposición que lo que conseguirá es marchitar a Nucha. Y como os digo, ¿qué me ha parecido? Que es lo que supongo que ya querréis saber, porque os he contado un montón de detalles. Pues a mí me ha gustado muchísimo. Me sorprendió para bien, no me esperaba... Suponía que me iba a gustar porque, bueno, estoy empezando con el tema de los clásicos y no estoy leyendo nada que me esté horrorizando. Entonces, pero me sorprendió mucho. Lo leímos además, ya lo sabéis, en lectura conjunta.
con un montón de gente que ya os he mencionado. Gracias a esa lectura conjunta vimos algunos detalles que se nos habrían pasado. Yo, por ejemplo, vi cosas que no me di cuenta, porque de hecho, aunque el lenguaje es relativamente sencillo, hay partes que eran bastante... me perdía bastante. De hecho, había cosas que no entendí. Yo he habido momentos que no he entendido. Creo que es una obra que sí que hay que leer, pero detenidamente y, si a ser posible, con otras personas para poder ir avanzando. Le puse creo que 5 estrellas en Goodreads, aunque no sea perfecta, y de hecho en la reseña hablo de que el final es como de repente muy precipitado, se acaba de repente, en plan, pasan los años y de repente ve a los niños y se acaba. Como si fuera el final de temporada para empezar la temporada siguiente. Ese final supongo que es que ya estaba pensando en la segunda parte, o ya tenía pensado en su cabeza contar la madre naturaleza. Para mí, por ejemplo, fue muy chocante porque pasamos de hablar de cómo iba la vida en los Pazos a varios capítulos muy aburridos sobre el tema del caciquismo, acabar las elecciones, Don Pedro quedarse sin representación y volver al Pazo y todo el final detonarse. Pues eso. Pium pium, por así decirlo, y acabar y decir, ya. Tengo muchas ganas de leer La Madre Naturaleza. Yo creo que lo voy a poner en el TBR de 2021, que ahora está todo el mundo hablando del año que viene. Yo no quiero hacer ese TBR, pero creo que La Madre Naturaleza lo dejaré para el año que viene, porque, como dije, es un clásico al mes. Y hasta aquí, ahora sí que sí, la reseña de Los Pazos de Ulloa. Como digo, espero que lo hayáis disfrutado, porque yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Yo estuve hasta las 11 ayer escribiendo un guión y lo escribí a mano, para que os imaginéis de las ganas que tenía de hacerlo. He dejado además pasar un tiempo para atemperar un poco mis sensaciones y poder hablar un poquito más desde la objetividad. Y yo deseo que os haya gustado, ¿vale? Si tenéis cualquier comentario sobre la obra, si la habéis leído, si os he hecho que os interese ahora un poquito más, pues dejadlo abajo en los comentarios. Siempre, si es posible, con el emoji con el emoticono de un libro, de unos libros, para llenar los comentarios de libros. Si queréis más clásicos, si queréis recomendarme que lea determinadas obras, si queréis que haga vídeos como este, si preferís otro tipo de vídeos, todo lo que sea, dejádmelo en los comentarios, porque me hacen, pues eso, pues me dan la vida leeros y me encanta poder contestaros. Es decir, que gracias a la gente que ha participado en la lectura conjunta de Los Pazos de Ulloa, porque ha sido muy satisfactorio hacerlo de esta manera, porque se aprende muchísimo más, se disfruta muchísimo más con obras como esta, así que de verdad muchísimas gracias. A vosotros animaros a participar en los siguientes clubs de lectura, porque es muy divertido. Y vamos, y si no participáis en mi club de lectura, uniros al Club Pigui o a Macondo o al club de la pecera de Raquel, que son los que ahora mismo conozco, porque ellos hacen lecturas súper amenas, tienen un montón de gente y sé que os lo pasaréis muy bien leyendo con ellos. Deciros, como siempre, que le deis a me gusta y lo compartáis para ser más guapos, que mirad qué bien me ha sentado a mí darle a me gusta y a compartir, y suscribiros y darle a la campanita para ser más listos, que eso ya no tiene arreglo, pero bueno. Espero que os haya gustado, disfrutad de las lecturas, chao.